Hola familias, ha llegado el momento esperado. Es que tú cuando tienes una casa... Momento Olbran. Tú cuando tienes una casa que lo que necesitas es el baño, es lo primero que se necesita. Y yo estaba deseando de enseñaros nuestro trelino, nuestro baño seco. Nosotros hemos probado diferentes baños en nuestros viajes en casa rodante, en autocaravana. La caca y el pi. Mira. Material radioactivo. Ese es el gómito. Papel tampoco se tiene que echar, a ver, se puede echar, pero bueno. También el gómito, No es vómito, no, nadie ha vomitado, pero tiene ese color del producto. ¿Y cómo puede oler tan mal? Alejado de Papi Luqui, es un cargador radioactivo. ¡Ah! ¡Socorro, que no se acerque! Entonces, después de ver muchas opiniones sobre los baños, los diferentes tipos de baños, nos llama muchísimo la atención el baño seco, porque es muy respetuoso con el medio ambiente, es muy fácil de instalar. Es muy fácil de instalar y es muy fácil luego de poder desechar todos los desechos nuestros. Para nuestra familia creemos que es lo mejor, nuestro baño seco. Necesitamos sacar nuestros desechos todos los días, porque el químico lo vamos a llenar muy rápido y hay que estar buscando dónde evacuar. Sí que es verdad que el váter químico había una cosa que no gustaba a nadie y era la hora del vaciado. ¿Por qué? Pues porque al final tienes una rosca, tienes que vaciar todo, salen los tropezones, aunque tú le eches el químico, eso huele y no es muy agradable. Esto al final está en tu bolsita y demás. Vamos a ver. Aguas menores y aguas mayores. Venga. Nosotros hemos cogido el modelo Trelino Timber, ¿vale? Venga, Linda, los honores. Yo voy a hacer los honores. Chin, 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 chin. ¡Fuera! ¡Qué bonito es! Sí, está chulo, sí. ¡Qué bonita, chicas! Bueno, tenemos el color blanco, el antracita, que es este, mirad qué bonito que es, y el natural. Y el natural. Que es ¿Veis? Con el color de la madera. De la madera. Bueno, abrimos. Así hacia allá. ¡Ay, qué bonito es! Chin, chin. Hasta un váter es bonito. Hasta un váter nos hace ilusión, chicos. Chin, 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 chin. Qué Es que chulo. son los detalles, mira qué chulo. Qué olor a maderita. Qué guay, las bisagras. Oye, qué guay. Mira, esto se desmonta. Para sacarlo, claro. Vamos a ver las diferentes partes del trelino. Sí. Tenemos donde te sientas, que es maderita. Tenemos el separador de aguas mayores y aguas menores. Tenemos, así mira qué bien. El tubo es para el ventilador. Tiene un ventilador que bueno, pues es opcional. Mira, mira qué gracioso. ¡Hola! ¡Cómo molan! Calcetín. ¡Me encantan! Nos han mandado unos calcetines De caca. caquitas de emojis. Antes de continuar, deciros que si os decidís por un Trelino para vuestro proyecto camper, los chicos de Trelino nos han preparado un código para todos vosotros con el que podéis disfrutar de algunas cosillas. Así que no os olvidéis de incluir el código FAMILUKIS para que veáis qué cosas más chulas van de nuestra parte y de la parte de Trelino que ha patrocinado este vídeo. Venga, seguimos. ¿Y aquí qué es esto? ¿El secante o para Sí. echar olor? No, secante. Genial, secante. Vale, este secante, por lo que he leído, es secante, creo, de carbón. Evita que haya olores. Normalmente con arena de gato, o con serrín, o con... Bueno, hay diferentes. Hay fibra de coco, hay muchos secantes. Te viene sus instrucciones, Instrucciones de uso. Muy bien. que ahora lo veremos, lo vamos a probar todo. La cubeta. La cubeta, Donde va a ir las cacotas. donde va el pis con la válvula. Voy a explicar lo de la válvula. Aquí en el tapón del pis tiene una válvula para que los olores no suban hacia arriba. Y Eso entonces es. cuando tú te vas a tirar el pipí, pones esta otra tapa. Es una membrana. Cuando tú te vas a tirar el pipí, coges esta tapita, la pones y te lo llevas a vaciar. Bueno, aquí tiene un respiradero, que aquí creo que es donde va el ventilador. No sé exactamente cómo va, pero bueno, vamos a ver las instrucciones, la manera de instalarlo y a ver si podemos ya darle el primer uso y ver, a ver qué tal. Váter seco versus váter químico. Ponemos la bolsita. Y ahora la función del separador. Bueno, es muy intuitivo y muy básico. Por aquí el pis y por aquí las aguas mayores.
Dicen que al principio tienes que coger un poquito la postura, que es muy importante que no se mezcle, porque si tú mezclas la orina con la caca, pues al final huele. Entonces hay que ir cogiendo y enseñar a los niños a que en vez de hacer el pis de pie, pues que lo hagan sentados, que aprendan y demás. Para explicaros cómo funciona el baño seco, he traído una popó de estas de mentira. Lo primero que hay que hacer es echar secante debajo, para que el olor no se pegue al plástico. Ahora venimos nosotros y hacemos caquita, ya ha caído en el secante. Y ahora cogemos una palita y volvemos a echar. Y directamente el secante absorbe los olores. De esta manera, entre el secante y la defecación no hay oxígeno, por lo que huele menos. Hasta 5 cacas es lo recomendable. Luego ya, si te ves en un apuro, pues hasta que se llene el cubo. Yo creo que aquí caben bastantes, porque hemos hecho una y mira todo el espacio que aún nos queda. El contra que le podemos encontrar a los baños secos es que suelen ser más caros que los baños químicos. ¿Qué pro tiene el baño seco? Pues el pro que tiene el baño seco es que puedes vaciar todos los días, y nosotros, al ser una familia numerosa, pues vamos a necesitar vaciar todos los días. El pis lo podemos echar en cualquier alcantarillado y la caca con su bolsita en cualquier cubeto de basura, por lo que funcionabilidad genial para nosotros. La instalación es muy sencilla, era algo que nosotros también queríamos ahora, queríamos funcionando, ¿no? Funcionabilidad. Tenemos muchas cosas por hacer, queremos también terminarlo ya, y hemos dicho, si es que el baño seco es súper cómodo, porque tú, pum, lo instalas. ¿Que te lo quieres llevar a otro sitio? Pues te lo llevas. Estoy deseando de ponerlo. ¿Cómo limpiar el baño? Pues con agua y vinagre de manzana es la mejor manera. Yo lo que voy a hacer personalmente es, cada vez que se utilice, darle un poquito con el spray con agua y vinagre y mantenerlo sin olores. ¿Lo probamos o qué? Ya ha llegado la hora. Queda perfecto. Y ¡Queda súper bonito! y el color también. Mira, cómodo. Muy bien, entró perfecta. Las medidas hemos acertado. Mala síganme, dice, qué bonito. Queda genial. Esto va un poquito más hacia adelante para que apoye. Es que van ideal los colores. ¡Ah! Mira, queda mejor en gris, porque tenemos suelo gris. El Timber M lo que tiene también es que no es tan bajito, es como un váter convencional. Bueno, chicos, ya llevamos 2 semanitas con nuestro Trelino, pasando muchas horas aquí y utilizándolo bastante. Yo estoy súper contenta, creo que hemos acertado y que nos vamos a quedar con el váter seco, porque me parece una opción limpia, cómoda e inolora. Aquí Carlos también pasó la noche, estuvieron los niños, hicimos aguas mayores, aguas menores y todo perfecto. Así que creo que hemos acertado con Trelino. Y nada, desde aquí mostrarles nuestro agradecimiento a Trelino por haber confiado en nosotros y deciros que nos ha encantado el producto y que os lo recomendamos sí o sí, porque nosotros lo hemos probado, hemos dado nuestra opinión sincera y estamos súper contentos con este baño seco, porque ya os hemos dicho que hemos probado otras opciones y esta es de momento la que más nos ha gustado. Sí, y poco se habla de lo bonito que queda en el baño. ¿Y eso qué? El acabado, me encanta también. Nos vemos, chicos. ¡Chao!